el artículo 6.1h de la Ley del Sector Eléctrico a la hora de regular la compatibilidad de esta actividad con otras actividades del sector, deberá incorporar las limitaciones previstas en la directiva europea. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, efectivamente, todavía en relación con el almacenamiento, el proyecto de ley incorpora todavía dos novedades. Incorpora novedades en el apartado 10º del artículo 14, que se refiere a la retribución de las actividades del sistema eléctrico, y en el artículo 49, y fundamentalmente lo que viene a establecerse de modo expreso, es que los consumidores y también los titulares de las instalaciones de almacenamiento, ya sea directamente o a través de un comercializador o de un agregador independiente, del que ahora hablaremos también, podrán participar y obtener naturalmente los correspondientes ingresos como consecuencia de participar en los servicios incluidos en el mercado de producción y en el de gestión de la demanda. Todo ello naturalmente de acuerdo con los términos que se determinen reglamentariamente. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Efectivamente, otro nuevo sujeto que se incorpora al elenco de sujetos del sector son los agregadores independientes. También en este punto, la Ley de Cambio Climático, al incorporar esta previsión a la Ley del Sector Eléctrico, operará como norma española de transposición de la directiva en este punto. Todos sabemos que en la nueva configuración de un mercado de producción con una alta participación de tecnologías renovables es crucial un papel más activo de los consumidores y la participación de la demanda en los mercados de servicios de ajuste y de balance. Por tanto, esta figura es absolutamente crucial. Así está, como digo, prevista en la directiva y era necesario incorporarla también al elenco de sujetos, y así ocurre ahora con la incorporación de un nuevo apartado, el apartado I, el artículo 6.1 de la Ley del Sector Eléctrico, que recoge, como digo, también ahora la figura de los agregadores independientes como participantes en el mercado de producción de energía eléctrica. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Efectivamente, este era uno de los aspectos probablemente más destacados y que han sido en mayor medida objeto de debate preregulatorio, el que ha rodeado al proceso de elaboración de esta norma, que como sabemos ha sido largo. Este proyecto de ley prácticamente se ha estado trabajando en él durante buena parte de la anterior legislatura, incluso por el anterior gobierno. Por tanto, este ha sido sin lugar a dudas uno de los aspectos cruciales, la incorporación de un nuevo régimen retributivo para la generación renovable, un nuevo sistema de subastas, aunque había dudas en torno a si este régimen retributivo desplazaría al vigente régimen retributivo específico, si se añadiría a él sin desplazarlo, si serían compatibles, si se podrían simultanear, compatibilizar o no. Bueno, estas cuestiones finalmente se aclaran en la versión final del proyecto de ley. Se trata de un nuevo régimen retributivo que se añade al régimen retributivo específico, que como tal no desaparece, y por tanto la adición de este nuevo marco retributivo se traduce en la adición de un nuevo apartado, el artículo 14 de la Ley del Sector Eléctrico, el apartado 7 bis, y aquí hay, como digo, fundamentalmente tres aspectos relevantes a destacar. Insisto, es un régimen adicional, no desplaza el régimen retributivo específico, pero es alternativo al mismo, no son susceptibles de ser compatibilizados. Este marco retributivo es de desarrollo reglamentario obligatorio para el Gobierno, a diferencia de lo que se preveía en relación con el régimen retributivo específico en el apartado 7, donde el desarrollo de ese régimen retributivo era una facultad del Gobierno, pero no una obligación. Aquí sí que existe un mandato reglamentario
en toda regla al gobierno para desarrollar este marco retributivo y lo importante también es que, a diferencia del régimen retributivo específico, este nuevo marco retributivo está basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. Es decir, no es un régimen retributivo como el régimen retributivo específico que esté fundamentado en una retribución a la inversión y en una retribución a la operación y al mantenimiento de instalaciones, sin un sistema de retribución por activo, sino que este vuelve a ser un sistema de retribución por actividad, como digo, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. Por descontado que también este régimen retributivo, como también el régimen retributivo específico del apartado 7, se ha de otorgar mediante procedimientos de concurrencia competitiva, mediante subastas, y en estas subastas el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas, y la variable sobre la que se ofertará será, como decíamos, el precio de retribución de dicha energía. Hay una remisión, como digo, a un desarrollo reglamentario, como no puede ser de otro modo, y en él es importante destacar que se podrán prever subastas por tecnologías. No se considera que ello implique vulneración del principio de neutralidad tecnológica, aunque naturalmente deberá hacerse en el marco de lo que al respecto prevé la propia normativa comunitaria. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí también dos aspectos que vamos a tratar ahora rápidamente, estamos entrando ya en la recta final de mi intervención, eran los temas de hibridación y repotenciación, cuestiones que también recordaréis todos que han formado parte precisamente también del debate regulatorio que ha tenido lugar entre el Gobierno y la CNMC, al hilo precisamente de la elaboración de la circular de acceso y conexión por parte de la CNMC. Finalmente, la hibridación es una cuestión que se regulará por parte del Gobierno, y precisamente a tal fin se incorpora la correspondiente habilitación mediante la adición de un nuevo apartado 12 en el artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico, que prevé la hibridación de instalaciones de generación de energía eléctrica mediante la incorporación a las mismas de módulos de generación de electricidad que utilicen fuentes de energía renovable o mediante la incorporación de instalaciones de almacenamiento, y lo importante es que esto se podrá hacer utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso ya concedida para la instalación de generación de origen. Como digo, el desarrollo reglamentario de esta figura corresponderá al Gobierno, y por tanto cabe prever que se incorporará al decreto de acceso y conexión que próximamente tramitará el Gobierno conjuntamente con la circular de acceso y conexión de la CNMC, que, como también supongo que todos recordaréis, se encuentra actualmente pendiente de la emisión del correspondiente dictamen por el Consejo de Estado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como digo, esta es la repotenciación. También aquí hay una modificación en el apartado 1, sobre una modificación en el apartado 1 del artículo 53, de tal modo que las autorizaciones administrativas de las instalaciones de generación se puedan otorgar por una potencia instalada superior a la que figure en el permiso de acceso. También esta es una medida de fomento de la flexibilidad, al objeto de permitir una, digamos, optimización de la nueva instalación de potencia renovable. Eso sí, cuando las autorizaciones administrativas afecten a instalaciones con régimen retributivo específico, obviamente las modificaciones que se operen en las mismas deberán ser comunicadas para su inscripción en el registro del régimen retributivo específico, y naturalmente efectos de su diferenciación en cuanto al régimen retributivo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya esta es la última. Aquí hay una cuestión que también suscitó durante el proceso de elaboración del proyecto, ha generado algún tipo de debate. Tiene que ver con, como digo, con
la supresión en la disposición adicional segunda de la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, la ley 15/2012. Como recordaréis, en la actualidad, en dicha disposición adicional hay una afectación tanto de los ingresos que generan los tributos que creó la ley 15/2012 como de los ingresos que generan las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero a la financiación de los costes del sistema eléctrico. La afectación en la actualidad para el segundo caso, es decir, para los ingresos que generan las subastas de CO2, es una afectación limitada a 500 millones. Esta segunda afectación, es verdad que se suprime mediante la reforma que opera o el cambio que opera en la adicional segunda de la ley 15/2012, la disposición final quinta del proyecto de ley de cambio climático. En todo caso, eso no significa, como tampoco significaba en la actualidad, que esa afectación no pueda ser operada año a año por la ley de presupuestos, por la ley anual de presupuestos generales. Es evidente que ya en la actualidad, en puridad, la ley 15/2012 no podía vincular al legislador presupuestario, por tanto no dejaba de ser una invitación de la ley ordinaria al legislador presupuestario para que afectara estos ingresos a la financiación de los costes del sistema eléctrico. Por tanto, no tiene por qué ser de otra forma en el futuro, pero en cualquier caso, desaparece en principio la invitación al legislador presupuestario a afectar, como digo, los ingresos que generan las subastas de CO2 a la financiación de los costes del sistema eléctrico. No obstante, evidentemente, esos costes deberán cubrirse adecuadamente, y en la medida en que se generen desviaciones, desajustes, una de dos: o se tendrán que cubrir mediante ingresos ajenos al sistema, es decir, ajenos a peajes y cargos de origen fiscal o de otro origen, o de otro modo, naturalmente, operará la previsión establecida ya hoy en el vigente artículo 19.2 de la Ley del Sistema Eléctrico, que en tal caso obligaría a una revisión de peajes en su caso, o de los cargos que corresponden. Bueno, hasta aquí, en definitiva, para no extenderme más, las novedades más relevantes que contiene el proyecto de ley de cambio climático y transición energética en relación con la materia que constituye el objeto de nuestro seminario. Insisto nuevamente también, para mí es un placer poder haber participado en él, poder haber acompañado a la presidenta Sedigas, a Rosa, en su inauguración, y quedo muy atento, como supongo que todos nosotros, a las interesantísimas intervenciones que componen el programa de esta mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mariano, por acompañarnos y por este recorrido, ¿no?, sobre el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que, como decías, es de los temas más relevantes que tendremos en la agenda de estos días. Si os parece, cedo la palabra a Marta Margarit y un saludo para todos. Muchas gracias, Rosa, y muchas gracias, Mariano, porque hoy justamente es el Día Mundial del Medio Ambiente, y en este día estamos hablando de cómo participar de la lucha contra el cambio climático, facilitando las energías renovables para que se puedan incrementar su presencia en el sistema eléctrico, ¿no? Y ahí también Mariano ha contribuido explicándonos y facilitándonos el recién proyecto de ley que acaba de ser aprobado y a trámite en el Congreso. Pues bien, vamos a seguir con nuestro programa. Una vez introducida la problemática, queremos ahondar en las dos soluciones apuntadas. Hoy nos acompaña Mercedes Ballesteros, doctora en Biología y máster en Biotecnología, actualmente subdirectora general del Departamento de Energía de CIEMAT, que realizan actividades en un amplio campo de tecnologías energéticas, entre ellas las pilas de combustible. Y le hemos pedido a la doctora Ballesteros que nos cuente el estado del arte de las pilas de combustible, que ayudarían a encontrarse esas curvas de oferta y demanda, esa forma de pato que nos comentaba Rosa al principio. Así que, doctora Ballesteros, cuando quiera.
Buenos días, creo que ya tengo el micrófono habilitado, espero que me escuchéis. Pues bueno, lo primero, agradeceros la invitación, agradecer a Sedigas que haya contado con el CIEMAT para hablar de almacenamiento energético. Y bueno, voy a centrar un poco mi presentación, entiendo que la estáis viendo, en contar un poco cuáles son las aportaciones desde el CIEMAT a la I+D+I en almacenamiento. Disculpadme. Voy a utilizar 2 minutos nada más en contaros un poco, a los que estéis menos familiarizados con nosotros, que es el CIEMAT, es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Somos un organismo público de investigación dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Secretaría General de Investigación. Somos el centro de referencia público de investigación en energía a nivel nacional y nuestra misión pues, es desarrollar conocimiento, procesos y tecnologías en el campo de la energía y del medio ambiente. Somos, detrás del CSIC, el organismo público de investigación más grande, somos 1.328 personas el año pasado, de los cuales el 80% es personal científico y personal dedicado a la investigación, y luego con un apoyo del 20% de la plantilla de dirección y administración. Manejamos un presupuesto anual en torno a los 90 millones de euros y nuestra captación de ingresos externos en proyectos de colaboración, en convocatorias nacionales, europeas y contratos con las industrias, pues está alrededor del 30% de nuestros ingresos. Nuestros cuarteles generales están en Madrid, estamos situados en el campus de la Universidad Complutense, pero sabéis también que estamos distribuidos por el territorio nacional. Quizá la instalación fuera de Madrid más reconocida sea la plataforma solar de Almería, centrada en tecnologías de utilización de la energía solar térmica para la producción de electricidad y para otras aplicaciones medioambientales. Nuestro centro de desarrollo de energías renovables en Soria, básicamente más centrado en temas que tienen que ver con biomasa y con eólica, y luego pues otros 2 centros pequeñitos, uno en Cáceres, es el ZCIEMAT de supercomputación, y el CISOT, que es en Barcelona, un centro de investigaciones sociotécnicas que hace análisis de cómo se percibe la energía, la producción y la utilización de la energía por la sociedad. Bueno, y entrando ya en el tema que nos ocupa, pues bueno, no os tengo que recordar nada los ambiciosos objetivos que ha establecido el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para España, que consideramos que son objetivos ambiciosos pero alcanzables, ¿no? Esos objetivos a 2030, de un 21% de reducción de gases de efecto invernadero frente a los niveles que teníamos en el año 90, una introducción de un 42% de renovables, que esto, cuando hablamos de electricidad, quiere decir un 74%, y un aumento de nuestra eficiencia energética hasta el 39,6%. Si estos objetivos a 2030 son ambiciosos, los que nos proponemos a 2050 son verdaderamente desafiantes. Los objetivos es una reducción de gases de efecto invernadero en torno al 90% y un parque, un mix energético basado 100% en energías renovables. Y todo esto teniendo en cuenta la neutralidad tecnológica y el análisis estricto del binomio coste-eficiencia. Para 2030 quiere decir que los objetivos del PNIEC suponen un nuevos 64 gigavatios de nueva potencia renovable, de los cuales 40% serán eólico y 50% serán fotovoltaica. Y esto supone que en el 2030 142 teravatios hora de nueva generación renovables van a ser necesarios. El aumento en eólica es sensible, pero verdaderamente el desafío en la participación de fotovoltaica, debido a la reducción de costes tan espectacular que ha sufrido la fotovoltaica en los últimos años, pues hace que sea muy desafiante. Y esto quiere decir
la entrada masiva de renovables no gestionables en el sistema eléctrico, y esto va a tener un efecto directo sobre nuestro sistema eléctrico, que nos va a conducir a una mayor potencia instalada para cubrir los momentos de baja disponibilidad de recurso renovable, también un mayor uso de los mecanismos de flexibilidad y, sobre todo, pues, inevitables vertidos, que es lo que intentamos evitar con el tema de almacenamiento. Estos son los objetivos de almacenamiento del PNIEC y un poco cómo se van a ir materializando en el 2020 y en el 2030. En el 2030 tendremos que haber llegado a 6,8 gigavatios de almacenamiento de bombeo y 2,5 de almacenamiento en baterías. Pero desde luego estas dos tecnologías no van a ser las únicas que van a tener, esperemos, que presencia en lo que vaya siendo el desarrollo del PNIEC hasta el año 2030. También ofrece la posibilidad del PNIEC de que si las otras tecnologías de almacenamiento se van implementando y van madurando, puedan entrar en el sistema, pero desde luego después del 2030 vamos a tener que tener otras alternativas de almacenamiento que contemplen a esta. Porque además es bueno reconocer que cada tecnología de almacenamiento tiene unas características distintas en cuanto a la eficiencia, es decir, a la energía que puede almacenar frente a la energía que luego se puede recuperar cuando la sacamos del sistema de almacenamiento, y también en cuanto a la capacidad de almacenamiento. Ahora mismo las tecnologías que están ahí en un color más claro son las que tenemos más, las que están en verde son las que tenemos ahora mismo pues más maduras, y cada una cubre un rango distinto. El bombeo hidráulico, más capacidad de almacenamiento, y los supercondensadores y los volantes de inercia, pues menos capacidad, pero son tecnologías maduras que son muy interesantes y que se pueden abordar ya en proyectos comerciales. En fase de desarrollo, pues todo el tema de baterías y aire comprimido, hemos visto también, y luego Joaquín Chacón seguramente nos va a contar un poco todo el desarrollo que hay en el tema de baterías, y luego tecnologías más en fase de investigación, como son las pilas de combustible o las tecnologías Power to Gas, que pueden tener mucho interés de futuro, pero todavía están en fase de investigación. Y decíamos que cuando estamos considerando un sistema de almacenamiento tenemos que considerar muchas variables distintas. La energía almacenada, de que sea de muy larga duración, de corta, de larga, la potencia intercambiada, de gran potencia, de media, de pequeña, el tiempo de respuesta, milisegundos, segundos, minutos, horas, y la eficiencia, de la que ya hablábamos, la energía almacenada partido por la energía recuperada, y también la vida útil del sistema de almacenamiento, el número de ciclos de carga y descarga que pueden tener nuestros sistemas de almacenamiento. Con lo cual, con todas estas variables tenemos que hacer la evaluación de los sistemas de almacenamiento. Decíamos que cuál es la aportación de CIEMAT al tema de la I+D en almacenamiento. Bueno, pues voy a poner aquí un poco cuáles son nuestras capacidades y en qué estamos trabajando y en qué estamos esperando trabajar. Bueno, en CIEMAT os adelanto que el tema de almacenamiento es uno de nuestros temas objetivo en los próximos años como uno de los más prioritarios, y bueno, estamos haciendo esfuerzos dentro de nuestro plan estratégico para fomentar, incrementar y aumentar la competitividad de nuestra investigación en el tema de almacenamiento energético. Lo que tenemos ahora en estos momentos, trabajamos en bombeo hidráulico. Tenemos una central de bombeo hidráulico en nuestras instalaciones del CEDER CIEMAT en Almazán, en la provincia de Soria, de pequeña potencia, pero está conectada a un anillo de media tensión que constituye una microred en el que tenemos integrada multigeneración distribuida renovable, básicamente eólica y fotovoltaica, y también tenemos otros sistemas de almacenamiento distribuido conectados a esta red, y esto nos sirve de una plataforma de pruebas y de investigación pues muy interesante para ir
probando toda esa interfase que viene entre la generación renovable, el sistema de almacenamiento y devolver la energía eléctrica a la red. Tenemos ahora mismo nuestra instalación consta de 3 depósitos de agua, una turbina Pelton de 60 kilovatios y tenemos una capacidad de almacenamiento de 38 kilovatios por 3 horas de almacenamiento, en total 114 kilovatios hora, y por supuesto no tengo más que deciros que nuestras instalaciones pues están a vuestra disposición para poder desarrollar actividades de I+D conjunta. Tenemos también una larga trayectoria trabajando en volantes de inercia. Tenemos experiencia y capacidad para hacer diseño electromagnético y mecánico en estos sistemas de almacenamiento, en construir prototipos, en ensayarlos, en todo lo que tiene que ver con electrónica de potencia y control, y también todo lo que tiene que ver con los entornos de comunicación y control. Estas instalaciones las tenemos distribuidas entre nuestro centro de Soria y el centro de Madrid. Hemos trabajado en muchos proyectos, os he puesto ahí abajo un poco cuál ha sido nuestra evolución en distintos proyectos desde nuestro primer proyecto en el año 1999 y cómo hemos ido avanzando. Y bueno, por daros un poco más de información, en uno de los proyectos que desarrollamos, con volantes de inercias, este proyecto, el Safe to Bay, que básicamente era la aplicación de un almacenamiento de energía mediante volantes de inercia para la recuperación de la energía durante el frenado de trenes de cercanía. Lo hicimos en colaboración con Adif. Hay un sistema instalado y que está operando en una subestación ferroviaria de Adif, y lo que hizo CIEMAT fue todo el desarrollo de la electrónica de potencia, todo el sistema de control, la puesta en marcha y los test a nivel de laboratorio para este prototipo que ya os digo que está instalado y funcionando. Otro de nuestros temas donde CIEMAT es una referencia en el tema de almacenamiento es en almacenamiento térmico, muy ligado a nuestras actividades en la plataforma solar de Almería, en todo lo que tiene que ver con solar de concentración. La actividad en I+D en almacenamiento térmico pues ha posibilitado que ahora España en sus centrales de CSP pues sea un referente también en el tema de almacenamiento térmico ya a nivel comercial. Tenemos mucha experiencia en el tema de almacenamiento térmico en calor sensible, todo lo que tiene que ver con sales fundidas. Tenemos prototipos para una potencia hasta 50 megavatios y ya os digo que nuestras instalaciones también de almacenamiento de la PSEA están a vuestra disposición. También estamos empezando a trabajar en lo que tiene que ver almacenamiento de calor sensible, pero en soportes sólidos, básicamente en soportes de hormigón. Sabéis que ya hay algún proyecto también ligado a energía eólica con este tipo de almacenamiento térmico. Empezamos a tener una actividad cada vez más importante en el tema de calor latente y empezamos a hacer algo también en el tema de almacenamiento termoquímico. En calor latente estamos empezando a ensayar prototipos con desarrollo propio, desarrollo compartido de hasta 100 kilovatios térmicos por hora, y uno de nuestros objetivos es el estudio de nuevos materiales de cambio de fase que permitan mejorar la eficiencia del almacenamiento en calor latente. Trabajamos también en almacenamiento químico. Sabéis que también CIEMAT tiene una actividad importante en producción de hidrógeno con diferentes tecnologías, pero lo que tiene que ver con el tema del hidrógeno ligado al almacenamiento, hacemos I+D, una I+D más básica, todavía con un TRL más bajo, en el tema de almacenamiento de hidrógeno en hidruros metálicos, y también lo que tiene que ver con almacenamiento de hidrógeno en grafeno. Estos proyectos, sobre todo los de grafeno, son todavía muy de investigación básica, con TRLs muy
muy bajos, pero creemos que puede tener un desarrollo de futuro muy interesante. Y también tenemos actividad de I+D en el tema de desarrollo de combustibles verdes, combustibles solares, también ligados a nuestra actividad en la PSA, en la plataforma solar de Almería, con todo lo que tiene que ver con generación de hidrógeno solar y también con las tecnologías de Power to Gas y de Power to Liquid. También trabajamos en baterías. Nuestra actividad en baterías, más que el desarrollo de baterías, que ahora estamos empezando a iniciar una actividad ahí, pero hasta ahora lo que hemos tenido ha sido más una actividad de caracterización y ensayo de baterías muy ligado a aplicaciones de energía solar fotovoltaica, tanto en lo que tiene que ver en sistemas fotovoltaicos aislados para dar autonomía, laminación de picos de corriente y para el montaje de una operación estable, y también de sistemas fotovoltaicos conectados a red, también para asegurar el suministro en situaciones de fallo. Caracterizamos, modelamos y ensayamos batería, trabajamos también en la extensión de la vida útil de las baterías y todo lo que tiene que ver la optimización de las condiciones de operación de los sistemas fotovoltaicos y eólicos también ligados a las baterías electroquímicas. Trabajamos en supercondensadores, también tenemos capacidad de ensayar y caracterizar supercondensadores, hacer sus análisis mecánicos y térmicos, diseño electromagnético y mecánico, convertidores electrónicos para integración en red y para aplicaciones mediante emuladores, y también para almacenamiento híbrido con supercondensadores y baterías. Tenemos instalaciones en CIEMAT y trabajamos en estas áreas. Este es uno de los proyectos que hemos trabajado con supercondensadores, un sistema de aprovechamiento también de la energía eléctrica regenerada por un tren o disponible en la catenaria para almacenar en un vehículo eléctrico. Fue un consorcio en el que trabajamos con el Metro de Madrid, con la Universidad de Comillas y con SICA, y bueno, pues con muy buenos resultados. Y si queréis más información al respecto, la podemos ver en privado. Tenemos también experiencia en capacidad y dimensionado de sistemas de almacenamiento para integración en eléctrica, para dar soporte a la industria en analizar el análisis de impacto en red de las energías renovables, en los cálculos de requerimiento de potencia y energía de almacenamiento, asesoría para seleccionar las tecnologías de almacenamiento para una determinada aplicación más interesantes, y también en todo lo que tiene que ver con desarrollo de algoritmos de control para la producción que reduce las necesidades de almacenamiento. Y por último, y con esto ya termino, que no me quiero alargar del tiempo asignado, tenemos también una actividad importante en capacitación, también en temas de almacenamiento, e impartimos anualmente, y algunas veces porque la demanda es grande, 2 veces al año, un curso sobre aplicaciones de almacenamiento de energía en sistemas eléctricos, donde profesionales del CIEMAT y también expertos de otros centros tecnológicos, de la industria y del sector eléctrico, pues analizamos las tecnologías y las aplicaciones en la red. Y bueno, pues es un curso que tiene también una componente interesante de demostraciones experimentales, con lo cual, bueno, pues hay mucha visita a instalaciones de almacenamiento, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, pues os invito, si estáis interesados, pues a entrar en la web del CIEMAT y en revisar un poco cuándo son las próximas convocatorias del curso de almacenamiento del CIEMAT. Y bueno, por último también deciros que tenemos una colaboración internacional intensa en el tema de almacenamiento, pero sabéis que somos muy activos en la participación en todo lo que tiene que ver con la European Energy Research Alliance, y por supuesto participamos en las de programas de almacenamiento químico, térmico y mecánico, con lo cual también estamos muy informados de lo que hacen nuestros colegas europeos, y también ponemos a vuestra disposición toda la información que recabamos en los grupos de trabajo de
networking que hacemos dentro de ERA. Y bueno, básicamente con esto quería finalizar y compartir con vosotros y agradecer a los compañeros de CIEMAT que trabajan en los distintos aspectos de almacenamiento energético. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Ballesteros. Es impresionante hasta dónde puede llegar la tecnología y, como bien decía usted, todavía se requiere mucho trabajo en I+D. Marga, a mí no me llames de usted, que me haces mucho más mayor de lo que soy. No, es por el título de doctora que me impresiona. Bueno, ya sabéis cómo somos en el mundo de la investigación, que esto de los títulos nos gusta mucho. Bueno, Mercedes, muchas gracias. Bueno, escuchamos ahora a Óscar Barrero, socio en el sector de energía y utilities para la división de consultoría de PwC. Óscar nos presentará un informe donde se va a poner de manifiesto la dificultad económica que tienen y van a seguir teniendo, a no ser que hagamos algo, los ciclos combinados para seguir funcionando y acompañar así la introducción de las energías renovables hasta el 2030. Óscar, cuando quieras te cedo la palabra. Estupendo. Pues buenos días a todos. Mientras pongo la presentación para que podáis ver todos vosotros, agradecer a Sedigas, como no podía ser de otra forma, que nos hayan invitado a participar en este seminario y enhorabuena por el índice de participación que estáis teniendo. Como bien decía Marta, mi presentación va a versar sobre un estudio que hemos realizado recientemente con un doble objetivo, ¿no? Por un lado, entender cuál era el encaje de los ciclos combinados dentro de esos objetivos de transición energética que nos hemos marcado, como bien han dicho mis predecesores, ambiciosos pero irrenunciables en 2030, y también entender cuál es el contexto actual y cómo afrontan o con qué perspectivas, principalmente económicas, afrontan los ciclos combinados ese papel que están llamados a jugar, ¿no? En la presentación que vais a ver, pues va a haber muchas cifras, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría, y de hecho lo pongo casi lo primero en la presentación, es que os quedéis con lo que entendemos que son los 4 grandes mensajes o los 4 grandes titulares de la presentación, ¿no? En primer lugar, que las necesidades de respaldo del sistema, pues las necesidades no van a ser reducidas de forma significativa en 2030. De hecho, en 2030, como consecuencia de la introducción progresiva de renovables, vamos a seguir requiriendo aproximadamente 30 gigas de potencia firma, de los cuales el 80% serán ciclos combinados. De hecho, en el PNIEC, en 2030, se cuenta que el 100% del parque de ciclos combinados instalados en la actualidad esté operativo para poder garantizar el suministro. Esta situación o esta necesidad se contrapone con una situación económica actual, como veréis, insostenible, ¿no? en la que hay una gran parte del parque de ciclos combinados que no son capaces de recuperar sus costes fijos y con una expectativa de evolución incluso a peor, ¿no? Con lo cual, digamos, esta situación económica insostenible pues, puede llegar a poner en riesgo la seguridad de suministro en la medida que empecemos a ver pues, ciclos combinados que soliciten el cierre, ¿no? De hecho, ya estamos empezando a ver algunos anuncios en ese sentido, ¿no? Y por último, y por poner un mensaje positivo, bueno, la solución la tenemos fuera, ¿no? Basta mirar Europa y ver qué están haciendo otros países de nuestro entorno que ya han puesto en marcha, probablemente con una mejor previsión de que esta situación se iba a dar, ya han puesto en marcha casi en su totalidad, o al menos los países, digamos, comparables a España, ya han puesto en marcha soluciones de formatos de pagos por capacidad para, de alguna forma, reconocer la aportación de este respaldo y garantizar la sostenibilidad económica del mismo en la próxima. Por ir desarrollando con datos estas ideas, bueno, lo que hemos mencionado antes, ¿no? Si viéramos la potencia instalada que prevé por tecnología el PNIEC, la potencia firme total esperada en 2030 necesaria, estábamos hablando de en torno a 30 gigas, de los cuales 24,6 serán básicamente ciclos combinados, además de los 6 gigas y algo, ¿no? 6 gigas y pico que corresponderán a nuevas instalaciones de bombeo y de baterías que en sí mismo serán un reto, ¿no? Es decir, el cierre progresivo del carbón y el comienzo del cierre de nuclear al final de la década, pues hace imprescindible, además de la instalación de 6 gigas adicionales de bombeo y de baterías, el mantenimiento de la totalidad de la potencia instalada de ciclos actual, ¿no? Pero evidentemente esta necesidad se va a ver en un escenario en el que la participación de los ciclos o el factor de utilización pues va a ser muy bajo, ¿no? Cada vez menor. De hecho, la previsión que hay en 2030 es que el factor de utilización de los ciclos apenas llegue al 13%. Fijaros que incluso en 2025 ese factor de utilización puede caer
en torno a un 5%. Y bueno, y esto no está muy lejos de lo que ya hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? En los que el factor de utilización de los ciclos pues prácticamente no ha llegado en ningún caso al 20%, ha estado en torno al 12, 15%. El último año hemos analizado con datos completos, que es lo que nosotros denominamos el informe de año móvil, que corresponde de agosto de 2018 a julio de 2019, subió un 19%, pues en unas condiciones pues casi diría excepcionales, ¿no? En las que la participación de los ciclos pues ha sido algo más favorable, ¿no? Principalmente por un incremento del hueco térmico, una menor hidraulicidad, el coste del gas y el coste del CO2 han hecho más competitivos al gas respecto al carbón, y incluso en esas condiciones la participación pues apenas ha sido del 20%. ¿Y esto qué implica desde el punto de vista de lo que es el balance económico de los ciclos combinados? Bueno, pues como veréis a continuación, y si me permitís haciendo un pequeño inciso de cómo es la cuenta de resultados de un ciclo, pues esto nos lleva a una situación económica insostenible, ¿no? Al final, un ciclo combinado tiene una cuenta de resultados simplificada que se muestra en esta hoja, ¿no? Al final tiene una serie de ingresos por lo que es la participación en el mercado, tanto lo que es la venta de energía como lo que es la participación en los servicios de ajuste que organiza el operador del sistema, y luego pues tienen habitualmente unos pagos por capacidad que al final reconocen ese servicio de respaldo y de firmeza al sistema, y que en el caso de España pues se articuló en torno a dos conceptos: servicio de disponibilidad e incentivo a la inversión. Como muchos de vosotros sabéis, el servicio de disponibilidad se descontinuó en la del 2018. Y en contraposición, pues tiene que hacer frente a una serie de costes, algunos de ellos variables, que están asociados a esa participación en el mercado, pero luego también tiene una serie de costes fijos de explotación. Cuando estamos hablando de costes fijos, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de pagar los costes de operación y mantenimiento, de pagar las nóminas, de pagar muchos impuestos que están asociados al propio establecimiento, es decir, por ejemplo, impuestos locales, y luego, obviamente, todo lo que son los costes fijos de capital, es decir, la propia amortización digamos, de los activos, ¿no? En un balance equilibrado, lo que uno espera es que los ingresos por mercado generen un margen suficiente para cubrir los costes variables, pero obviamente también los costes fijos de explotación y los costes fijos del... Esa no es la situación de lo que ocurre en los ciclos combinados en España. Trasladado a este año móvil, que como decimos ha tenido unas condiciones relativamente o comparativamente favorables respecto a otros años, ese 19% de factor de utilización equivale a unas horas medias de 1.648 horas. Pensar que los ciclos en España, cuando se pusieron en marcha antes del 2008, digamos, se invirtieron bajo un escenario de una participación por encima, en cualquier caso, de las 4.000 horas. Ahora estamos hablando de 1.648 horas, pero lo más importante, traducido a impacto económico, la realidad es que las 2/3 de los ciclos combinados en España se encuentran en una situación de EBITDA negativo. ¿EBITDA negativo qué significa? Pues que no somos capaces ni siquiera de recuperar los costes fijos de explotación. De nuevo, estamos hablando de las nóminas, los costes de las externos de las contratas de operación y mantenimiento, los impuestos locales, o lo que es lo mismo, pues están destruyendo caja, ¿no? 2/3 que incluso son un poquito más si tenemos en cuenta que hay un concepto de ingreso que es el incentivo a la inversión, que se está agotando, ¿no? Es que ya está finalizando su ingreso, y por lo tanto pues eso va a llevar ese punto de ruptura, ¿no? a un volumen superior de ciclos, digamos aproximadamente 4 más, que van a entrar en esa situación de destrucción. Visto de otra forma, y ya poniendo magnitudes a ese conceptual que he mostrado antes de cómo es la cuenta de resultados de un ciclo combinado, pues aquí lo veis, yo creo que se ve muy claro, ¿no? Es decir, los ingresos, que son lo que tenéis a la izquierda, puestos en euros por megavatio, están por debajo de lo que es la pila de costes variables más costes fijos. De hecho, estamos hablando de que el ciclo medio pierde en términos de EBITDA al año aproximadamente 6.700 euros por megavatio. Por verlo de otra forma y para que se entienda mejor, un ciclo medio de 800 megas pues estaría destruyendo caja por valor de 5 millones de euros. Si además le añadimos los costes de capital y la amortización, porque evidentemente cualquier inversor lo que espera es poder recuperar la inversión, porque si no lo que no habrá es nuevas inversiones, pues esta cifra se incrementa hasta los 44.000 euros, o dicho de otra forma, unas pérdidas anuales, digamos ya al bottom line de la cuenta de resultados, de más de 35 millones de euros para un ciclo de 800 megas, ¿no? Esto es lo que nosotros
pues anticipábamos que entendemos que es una situación insostenible porque, digamos, es muy difícil mantener una operación con un consumo, digamos, negativo de caja, ¿no? Además, esto te genera también otras distorsiones, ¿no? Porque al final los operadores de los ciclos, digamos, una de las fórmulas que tiene para intentar mejorar esa foto ya de por sí muy negativa es intentar variabilizar al máximo sus costes, ¿no? En la medida en la que yo puedo variabilizar esos costes fijos y los traslado a variables, pues tengo una expectativa de recuperación en la medida que pueda ser capaz de recuperarlos vía mi oferta en el mercado diario, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿en qué se traduce? En la fórmula de flexibilización de los peajes de gas. Por ejemplo, los términos de conducción, a medida de que si tú tienes una expectativa de funcionamiento de muchas horas, lo lógico es que vayas a productos de contratación de más de medio o largo plazo, que serían más eficientes para ese ciclo que va a funcionar muchas horas, pero si yo tengo una expectativa de funcionar 1.600 horas al año, pues me voy a productos de más corto plazo, que aunque sean más caros, pues evidentemente siempre tendré esa decisión en la propia oferta de ver si con el precio del día siguiente puedo recuperar esos costes o no, con lo cual soy capaz de esa forma de absorber esa ineficiencia, ¿no? Cuando esto lo vemos desde el punto de vista de lo que son los ingresos para el sistema gasista, pues este efecto de variabilización de los costes, en este caso de los términos de conducción de gas, pues genera una descompensación de unos 64 millones de euros. Es decir, esa necesidad de variabilizar costes lleva a que el sistema gasista ingresa 64 millones de euros menos de lo que ingresaría si, digamos, el 100% de la contratación fuera a unos periodos más largos, ¿no? Simplemente es a modo ilustrativo para que veamos que esta situación también, más allá del problema económico de los agentes, pues también genera otros impactos a lo largo del sistema, ¿no? Pero hemos visto que en 2030 el factor de utilización incluso iba a ser algo peor, ¿no? Porque el cierre del carbón, evidentemente, a corto plazo puede dar más horas a los ciclos. Por otro lado, tenemos también la nuclear, que a partir de 2017 está previsto que pueda dejar de funcionar, pero también tenemos una progresiva y acelerada entrada de renovables que, por el otro lado, va a ir estrechando el hueco, ¿no? Esto, si recordáis, lo que nos llevaba era a que el factor de utilización en 2030 apenas es del 12%, respecto al 19%, que es el que hemos hecho el objeto del análisis. ¿Y esto qué implica desde el punto de vista de lo que es la situación económica de los agentes? Pues fijaros, prácticamente el 90% de los ciclos combinados estarían en esa situación en 2030 en un EBITDA negativo, es decir, en una situación de destrucción de caja. Es decir, prácticamente tendríamos únicamente 5 ciclos que serían capaces de tener un EBITDA positivo. Es decir, el 93% del parque está en un EBITDA negativo. No quiero deciros qué situación se puede ver en 2025 si efectivamente, de acuerdo al PNIEC, el factor de utilización baja al 5%, ¿no? O dicho de otra forma, si somos capaces de ir acumulando y asumiendo que esos ciclos combinados se requieren estar en 2030 porque son imprescindibles para dar respaldo al sistema y garantizar el suministro, si no hacemos nada más, la situación económica nos llevaría a pedir a los agentes de los ciclos combinados que acumulen unas pérdidas en la próxima década de más de 4.000 millones de euros, ¿no? Me parece muy razonable el poder exigir este esfuerzo, ¿no? ¿Y esto qué nos va a llevar? Pues, bueno, lo que os decíamos antes, ¿no? La situación económica, cuando ya entras en una situación ya no de recuperación de inversiones, sino entras en una situación de destrucción de caja, es cuando realmente es una situación absolutamente insostenible, ¿no? ¿Qué implicaciones puede tener? Bueno, pues en el contexto digamos, de lo que hemos llamado antes el año móvil, si mañana, ya sabemos que es un ejercicio muy drástico, ¿no? Pero si mañana anunciaran el cierre y si fuera efectivo el cierre de todos los ciclos combinados que actualmente están en una situación de destrucción de caja, eso con el factor añadido del cierre del carbón previsto, que ya está anunciado, nos llevaría a que el índice de cobertura de la demanda baja automáticamente del 1,46 al 0,71. ¿Vale? Es decir, prácticamente lo estamos reduciendo a la mitad. Recordar que el índice de confianza con el que trabaja Red Eléctrica es siempre un factor igual o superior al 1,1, ¿no? Si nos vamos al 2030 y asumimos que todos los ciclos combinados, recordemos el 90% que están en situación de destrucción de caja, llegan a cerrar, evidentemente el factor digamos, ese índice de seguridad o ese margen de seguridad baja al 0,50. Alguien podría pensar, bueno, pero llegarán nuevas inversiones y llegarán otros inversores digamos, a recomponer ese balance, ¿no? Es decir, o dicho de otra forma, somos capaces de atraer 22,9 gigas de potencia firme adicional que reemplace
estos ciclos que han solicitado el cierre. Bueno, no parece muy sensato pensar que en un contexto de insuficiencia económica del parque existente vamos a ser capaces de atraer 22 gigas de potencia firme adicional. Pero es que incluso aunque así fuera, creemos que es un ejercicio ineficiente en términos de costes, porque al final esas pérdidas que, digamos, en términos de caja que están sufriendo el parque actual están valoradas en torno a 400 millones de euros respecto a lo que sería traer inversiones nuevas que, digamos, con unos horizontes de amortización razonables y con una expectativa de retorno al capital que iban a exigir los inversores, pues nos podría costar fácilmente 3 veces más, con lo cual siempre parece más eficiente mantener lo que hay que tener que buscar nuevas inversiones para reemplazar en un contexto además en el que creemos que va a ser muy difícil convencer a nuevos inversores que entren en esa situación de mercado. Pero como os decía, la solución la tenemos a mano, ¿no? Este es el mapa de la situación actual en Europa en términos de qué países han puesto en marcha o lo están haciendo mecanismos de pagos por capacidad, ¿no? Si os dais cuenta, en gris oscuro están los países en los que no hay a día de hoy un mecanismo implantado. Fijaros que España es prácticamente el único país de los comparables, ¿no? Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, incluso los países nórdicos, ¿no? Que no tenemos nada. Es decir, muchos países incluso se anticiparon y tienen mecanismos aprobados desde hace ya relativamente un amplio tiempo, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, somos los únicos que faltamos en esta foto, ¿no? Es decir, la buena noticia es que tenemos sitios donde fijarnos y sobre los que poder plantear modelos a corto plazo que nos puedan solucionar este problema. Y además hablamos de corto plazo porque haciendo un análisis de lo que han supuesto en estos países la aprobación de los mecanismos de pagos por capacidad, que sin entrar en mucho detalle, pues como os podéis imaginar, requieren de un proceso de aprobación a nivel europeo, que no es sencillo, temas de ayudas de Estado, pues estamos hablando de plazos que incluso han sido superiores a 2 años, ¿no? Evidentemente, cuando esto lo has iniciado hace 4 o 5 años, te puedes permitir el lujo de perder, entre comillas, o incurrir en 2 años, 2, 3 años para tener un mecanismo aprobado. La situación actual que tenemos pues lo hace difícil, ¿no? Teniendo en cuenta además que el nuevo proceso al que debería someterse España a día de hoy pues es un proceso más complejo porque tiene adicionales participantes, hay que hacer un análisis europeo de cobertura, ya no solamente afecta al análisis propio de España, sino hay que verlo en un contexto europeo, con lo cual el plazo pues puede ser incluso superior. Podemos estar hablando de plazos de aprobación partiendo de cero, con hoja en blanco, de incluso 3 años, lo cual creemos que, comparándolo con la situación económica y prevista de los ciclos combinados, pues es inviable en la medida que estaríamos exigiendo, incluso aunque empezáramos mañana, a los operadores de ciclos acumular 2.000 millones de pérdidas en los 3 años hasta que pudieran tener un mecanismo de pagos por capacidad. Con lo cual, nuestro entendimiento es que, y como conclusión también del informe, es que urge buscar una solución de corto plazo, probablemente fijándonos en qué mecanismos ya están homologados porque están implantados en otros países europeos, ¿no? y buscar una solución a corto plazo que sea compatible, ¿no? Y que se pueda poner en marcha en paralelo a lo que es el proceso, digamos, largo, ¿no? y de hoja en blanco, que es el que os estamos mostrando aquí en esta pantalla, ¿no? Por lo cual, a modo de conclusiones, y espero no haber ido muy rápido, entiendo que la presentación estará disponible para vosotros, porque pues, la pena que los analicéis con calma, pero sí que me gustaría resaltar los 5 puntos principales, ¿no? El primero es que muchas veces cuando vemos el PNIEC, pues estamos viendo con mucho optimismo y con mucha ilusión los objetivos de entrada de renovables, las necesidades también de invertir en nuevas tecnologías, el almacenamiento de las baterías, pero todo lo basamos en una hipótesis, y es que hay un parque de ciclos combinados que van a estar ahí durante los próximos 10 años, soportando el respaldo del sistema, pero que esto, en la situación económica actual de los parques, del parque de ciclos combinados, en el que 2/3 partes ya están destruyendo caja, y en 2030 serán 9 de cada 10, pues parece que es poco sostenible desde el punto de vista económico pedir a los agentes que aguanten esos 10 años con unas pérdidas acumuladas de 4.400 millones de euros, ¿no? Tampoco parece un escenario razonable pensar en, bueno, podemos prescindir de esa potencia actual porque ya la reemplazaremos con nueva potencia, porque eso, con las tecnologías actuales, puede ser hasta 3 veces más en costes y además de ser un escenario con mucho riesgo porque creemos que el atractivo inversor va a ser bajo si no somos capaces de dar una viabilidad económica ya a la potencia existente, ¿no?
Y luego, bueno, por último, pero no lo menos importante, afortunadamente solo tenemos que mirar a Europa, ver qué cosas ya se han implantado, buscar una solución a corto plazo que sea compatible con el proceso de largo plazo, ¿no? y digamos, evitando estos plazos de aprobación que quizás hace 5 años pues, no los podríamos haber permitido, pero en la situación actual pues es difícil pensar en esperar 3 o 4 años más, ¿no? Y por mi parte, esto era todo y muchísimas gracias por esta oportunidad de participar y obviamente a vuestra disposición. Muchas gracias. ¿Se oye bien? La verdad que son números impresionantes y que hacen reflexionar y debería también hacer reflexionar a la Administración. Bien, una vez escuchados a los expertos, damos paso a una mesa redonda donde hemos invitado a las empresas moderadas por Paloma Sevilla, directora general de AELEC. Paloma, cuando quieras. Muchas gracias, Marta. Buenos días a todos. Después de estas interesantísimas ponencias que hemos estado escuchando a lo largo de la mañana, querríamos cerrar este seminario con la perspectiva de las empresas, ¿no? que nos den ello, ante todo lo que hemos estado escuchando, cómo lo ven, qué está pasando y qué puede pasar. Para ello contamos con Guillermo Negro, director general de Alpic España, César Martínez, experto en regulación en la Dirección de Regulación de Endesa, José Luis Gil, director de Clientes y Mercados de Naturgy, y por último, Joaquín Chacón, CEO de Albufera Energy Storage. Pero antes de cederles la palabra, quiero que nos ponga simplemente una foto, una slide de la famosa curva del pato, de la que ha estado hablando Rosa y también han mencionado otros ponentes, pues un poco para situar el debate. Podéis ver a la izquierda la curva de demanda de Alemania del 1 de junio, trazada en azul, y luego esa misma demanda desconectando la energía producida por fotovoltaica, ¿vale? Entonces ahí es donde veis efectivamente esta curva, donde si veis el valle se produciría, bueno, pues 2, 3 de la tarde, pero a medida que va avanzando el día, la producción fotovoltaica es menor y para cubrir la demanda, bueno, pues hay que integrar otras energías, ¿no? Esta curva, si la vemos ahora mismo en España con la demanda actual, sería la curva azul y la naranja, pero hemos dibujado ciertos escenarios para que podáis ver que efectivamente nos podemos ir acercando a esta curva con el mismo formato que Alemania. Pues no olvidemos que para el 2030, según el PNIEC, está previsto que contemos con 39 gigavatios fotovoltaicos, ¿vale? Entonces, ante esto que tenemos delante, y que si quieres, Juan Antonio, ya podemos quitar para que vean a nuestros magníficos ponentes, sí que me gustaría iros preguntando que ante esta entrada masiva de energías renovables podemos prever que el sistema sea menos fiable. Entonces, si podéis contestar con qué tecnologías podemos contar para gestionar el sistema de forma segura. Si queréis, vamos un poco en el orden que os veo, César. César, no te oímos. Sí, perdón. Ahora. Espero que se me escuche ahora. Gracias, Paloma. Gracias a Sedigas por la invitación y buenos días a todos y gracias por la participación en este webinar. Nos preguntas por tecnologías. Yo quisiese hacer primero una reflexión sobre cómo se llega a esta curva de pato, ¿no? Supongamos que cerramos los ojos, despertamos en 2030 y entonces uno se lleva las manos a la cabeza y dice, bueno, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué hemos hecho mal, ¿no? Aunque también me pregunto si este es el peor problema, ¿no? Yo lo de la curva de pato lo veo problemática, aunque bien es cierto que el sistema eléctrico español ha demostrado ser capaz de superar rampas del orden de 14 gigavatios en unas pocas horas. Estoy hablando de datos de 2017 en la punta. ¿Cómo se llega a una situación de la curva de pato? Para mí la respuesta es muy clara, aislando al productor de la señal del precio de mercado.
Es decir, si creamos esquemas de incentivos que retribuyan en un precio fijo la energía producida, pues estaremos dando la consigna al generador para que maximice su producción con independencia de lo que ocurra en el mercado. Y es necesario preservar la señal de precio de mercado porque es la señal que necesitamos para un despacho óptimo, para un consumo eficiente y para que se atraigan las inversiones. Una señal de precio distorsionado pues, produce también efectos en las instalaciones que han apostado por desarrollarse a mercado, en el incentivo que pudiese percibir un almacenamiento y reduce la liquidez en los mercados a plazo, ¿no? Entonces, tecnologías, respondiendo a tu pregunta, las tecnologías, yo creo que el PNIEC constituye una buena hoja de ruta, incluye qué tecnologías podemos necesitar para alcanzar esos objetivos, pero insisto, es necesario, desde luego, cuidar la señal de precio del mercado. Muchas gracias, César. Guillermo, si quieres, por favor. Buenos días, Paloma. Muchas gracias y muchas gracias también a Sedigas por la invitación. Y gracias, Paloma, porque es la primera vez que me incorporan en un grupo de magníficos ponentes, de lo cual estoy seguro. Muchísimas gracias. No, yo la verdad es que quería comentar que a estas alturas de la sesión, yo la verdad es que celebro que estamos casi todos de acuerdo por todo lo que he oído, ¿no? Yo creo que a ninguno de los presentes se nos escapa que la penetración de las renovables en el sistema es un hecho y es necesario, eso creo que estamos todos de acuerdo, y que hay que, para posibilitar ello de una manera ordenada, hay que introducir capacidad gestionable en el sistema. Esto es así. Capacidad gestionable que, como nos ha contado Mercedes, bastante de ella está en desarrollo. Para poder implementar esta capacidad, pues tienen que ocurrir tres cosas, a mi modo de ver, que son bastante interdependientes. Primero, que tiene que haber un desarrollo tecnológico, que ese desarrollo tecnológico debe llevarnos a que el caso económico-financiero de estas nuevas tecnologías salga. Nosotros de ALPIC estamos bastante a favor de muchas soluciones de las que se han puesto sobre la mesa, de baterías, de power to gas, etc. Y tercero, que haya una capacidad, o que la industria tenga una capacidad para hacer un deployment a la velocidad que es necesario de estas tecnologías. Lo cual, a medio plazo, no parece que las tres cosas a la vez puedan ocurrir, ¿no? Esto nos lleva en un contexto también de que hay ciertas renovables que tienen alguna capacidad de gestionabilidad. Me pongo la biomasa, no es la renovable más tradicional, pero pueden aportar alguna cierta capacidad de gestionabilidad en el sistema, pero también a todas luces parece que no es suficiente, ¿no? Entonces, en este contexto, yo creo que no podemos permitirnos el lujo de renunciar a una capacidad gestionable existente, probada, fiable, y que tiene bajo impacto o muy bajo impacto medioambiental, como son los ciclos combinados, ¿no? Y que pueden otorgar este respaldo o estos servicios al sistema desde la óptica tanto de flexibilidad como de disponibilidad. Y estos servicios hay que remunerarlos. Y como ha explicado muy bien Óscar, o lo hace el mercado o tendremos que dotarnos de mecanismos, porque, como decía al principio, estamos todos de acuerdo. Es que hasta el propio PNIEC dice que esa capacidad debe estar ahí. Y quería abundar también en dos temas que ha comentado de soslayo Óscar. Uno, que la solución la tenemos ahí fuera. Tampoco es necesario inventar grandes cosas porque otros países europeos ya han visto este problema y ya están poniendo soluciones en marcha. Pero además países con alto grado de interconexión. Es decir, tampoco podemos escudarnos en que hay que hacer unas grandes infraestructuras de interconexión para garantizar el respaldo al sistema español. Esto tampoco tiene muchos visos de ocurrir en el corto o medio plazo. E incluso países con alto grado de interconexión, como nos ha contado Óscar, ya están poniendo soluciones en este sentido, punto uno. Y punto dos, quería también una breve pincelada como desde la óptica de comercializador. Tenemos mucho que trabajar también en la agregación y gestionabilidad de la demanda. Y esto es un gran campo que está todavía pendiente por explorar, y en el cual que también creemos, y que creo que también el regulador cree, pero que tenemos que trabajar entre todos, porque es otro servicio que también tiene que ser remunerado y convenientemente remunerado. Muchas gracias, Guillermo. José Luis, si nos das tu punto de vista. O el de Nato.
Muchas gracias por la invitación y felicidades por integrar la luz, el gas, la energía, porque es verdad que el futuro no es monotecnológico, tiene que ser multitecnológico, ¿no? A ver, cuando hablas de la tecnología, yo hablaría un poco de la fiabilidad. Lo primero que hay que ver es la escala. En la curva que has pintado de España, con una penetración de renovables similar a la que tendría Alemania, habría que deslastrar 10.000 megavatios y subir 14.000. Eso es vez y media el parque nuclear español a quitar y dos veces el parque nuclear español a subir. Y aunque hay que tener de todo, y creo que hay que tener de todo, cuando habéis repasado las tecnologías de almacenamiento, la escala era kilovatio. Entonces, cuando hablamos de 12.000, 14.000 megavatios y hablamos de tecnologías de almacenamiento en kilovatios, es verdad que la hidráulica reversible puede ser muy grande, pero también tiene un impacto social en los diferentes pozos de agua que tiene que tener y no es baladí, no es inmediata, ¿no? Y la segunda, que seguro que llega, es el factor económico. O sea, que yo me gustaría repasar y echar la vista atrás. Hoy en día nadie duda que la energía solar es una potencia renovable brutal y económicamente muy sostenible y a precios de lo más competitivos, por debajo incluso de 40 euros, pero sin embargo hace 10 años hicimos en España placas solares o parques solares que cobraban 440 euros el megavatio, 11 veces más, pagar durante 25 años. Entonces, cuando hay esta transición, yo creo que lo importante es la sensatez de cuándo entras en estas tecnologías y cuándo como país y como sector inviertes en tecnologías nuevas. Pues si te confundes y entras muy pronto, hipotecas a precios muy altos para muchos años. Si lo haces más tarde, pues tienes mucha más competitividad, ¿no? Y en ese sentido, los ciclos combinados ya están. O sea, no requiere de inversiones, lo que requiere es algo para subsistir y algo que podemos ver cómo se hace, ¿no? Esa sería un poco la visión, Paloma. Muchas gracias, José Luis. Joaquín, si cierras esta primera pregunta, por favor. Sí, cómo no. Hola, Paloma. Buenos días y buenos días a todos y gracias por la invitación a participar. Evidentemente, yo soy el de las baterías, pues tengo que hablar de mi libro. Y bueno, llevo 30 años en esto de las baterías y efectivamente pues he vivido muchas cosas y llevo mucho a mis espaldas de entender esto de las baterías si realmente era útil para todo esto que estamos hablando del sistema energético nacional, continental y mundial, ¿no? Pero sí está claro que en baterías se ha invertido muy poco durante todo el siglo XX, por no decir prácticamente nada, y que realmente cuando se ha empezado a entender que las baterías podrían suponer una ayuda, un soporte para todos estos asuntos, pues ha sido realmente hace 10 años en Estados Unidos cuando se ha empezado a valorar la utilización de baterías en sistemas de almacenamiento. Pensad que todo esto viene de una serie de nuevas estrategias o nuevas filosofías energéticas en las cuales el hecho de producir todo lo necesario y tirar lo que no utilicemos, pero mejor producir por exceso, era una estrategia que se seguía en muchos lugares del mundo y en general era la estrategia asumida internacionalmente. Pues en el siglo XXI estamos empezando a cambiar, ¿no? Para pensar en lo que decían nuestras abuelas, ¿no? En lo de guarda para cuando no haya, es decir, el intentar casar oferta y demanda lo más exactamente posible. Pero evidentemente para eso hacen falta sistemas de almacenamiento de energía que nos permitan acumular energía para utilizarla en el momento que la queramos utilizar. ¿Por qué las baterías electroquímicas? Bueno, no soy yo el que lo dice mucha gente fuera de Europa principalmente y en Europa unos cuantos también, entre ellos Alemania. ¿Por qué las baterías? Pues lo habéis mencionado, en características, coste y eficiencia es el dispositivo que a corto y medio plazo presenta mejores oportunidades para cubrir todos estos temas. Pero evidentemente, y como decía, en Europa hemos reaccionado muy tarde. No ha sido hasta finales del 2017 cuando se ha empezado a hablar de la Alianza Europea de Baterías y de la importancia de las baterías en muchos de los sectores industriales de nuestra región. Y por ello, pues vamos un poquito tarde respecto a otras partes del mundo, pero ya hay establecidos desde junio del año pasado una serie de estrategias y de iniciativas de desarrollo de baterías para el periodo 2020-2030, donde ya se empieza a hablar de tecnologías nuevas, se empieza a hablar de nuevos tipos de baterías y donde se están haciendo grandes inversiones en otros países europeos. En España no hemos
no nos hemos enganchado a esta carrera, pero en otros países europeos, y yo cuando habéis puesto, no recuerdo el nombre, el mapa del tema de europeo, ¿no? De quién está haciendo cosas en el sector este y quién no, pues resulta que España estamos fuera siempre en todos los casos, ¿no? Y bueno, y es cierto que yo tengo que defender las baterías porque es lo que me toca, pero también estoy muy de acuerdo con Mercedes y con alguno de los otros de mis compañeros de mesa cuando decimos que no, yo tampoco creo en un modelo de única tecnología para el futuro, para gestionar todo esto, sino creo en la multitecnología porque efectivamente, y como decía Mercedes, repito, cada sistema de almacenamiento vale para unas determinadas condiciones de capacidad y de tiempos y por lo tanto pues debemos ser capaces de disponer de diferentes sistemas para las diferentes aplicaciones y oportunidades. Muchas gracias, Joaquín. Con las gráficas que hemos visto, seguro que vamos a tener horas del día donde el precio de la energía va a ser nulo o casi nulo, con lo cual se va a incrementar la volatilidad del mercado spot. Sí que me gustaría que nos dierais vuestra opinión de, primero, cómo va a afectar esto al consumidor y, segundo, cómo va a afectar a las cuentas generales del sector. Si queréis empezamos al revés o empezamos ahora por Joaquín y luego seguimos de así más o menos. Vale, yo la verdad es que de esto conozco poco y por lo tanto seré muy breve, pero yo entiendo que el sector va hacia el mundo de la venta de servicios en lugar de la venta de producto. Es decir, la facturación del sector irá más encaminada a la línea de vender servicios de gestionabilidad, no sé cómo se llama exactamente, pero es algo así, o sea, el de proporcionar, el cobrar por la calidad del suministro que se ofrece, el cobrar por la seguridad en ese suministro y este tipo de características, y todo eso se hará utilizando sistemas de almacenamiento de energía, desde mi punto de vista, y el sector empezará a dejar de cobrar por los kilovatios hora porque efectivamente, y como bien dices y todo el mundo apunta y todo el mundo dice, en torno al año 2050 pues la electricidad será prácticamente gratuita, ¿no? Sobrará o en algunos casos y en algunos mercados ya estamos viendo precios negativos, ¿no? Y yo creo que va por ahí, más venta de servicios y menos venta de producto. Muchas gracias, Joaquín. José Luis, cuando quieras, desde las dos perspectivas, desde el consumidor y en las cuentas generales del sector. Vale. A ver, yo lo que quiero es que al consumidor, enlazo parto con lo que decía Joaquín, ¿no? Hay que alejarle de la volatilidad diaria, porque es el papel del comercializador, ¿vale? Entonces, esta puede ser la parte de servicios, pero es verdad que el sistema regulado de precios españoles y del consumidor doméstico está basado en el precio del mercado diario, ¿no? No comparto la parte de gestión de la demanda porque cuando haces un poco los números ves que el consumo medio cogiendo medias para expresarlo, ¿no? De un hogar son 0,4 kilovatios. Con lo cual, si durante un tiempo en gestión de la demanda cortásemos a las casas la mitad de la potencia que demandan, sería del orden de 0,2 kilovatios, ¿no? Entonces, un ciclo combinado sería el equivalente a tener cortadas a mitad de potencia a 2 millones de casas. Lo cual creo que las personas lo que vamos es a un mundo donde sea todo más sencillo, de menos líos, y que si queremos darle a la luz, esté la luz, y no estemos pensando en tener que andar gestionando nuestra demanda. No creo que el camino de las personas vaya por ahí, ¿no? Y desde el punto de vista del sector, pues comparto lo que ha dicho antes César. Si alguien contrata un PPA con el gobierno porque el modelo de subasta de energías renovables es a un precio determinado durante 25 años que permita la recuperación de la inversión y contrata energía solar a 40 euros, pero el mercado acaba en menos 40, porque siempre tendría el incentivo de producir, siempre que su saldo neto fuese positivo, sería que alguien estuviera pagando entre menos 40 y más 40, 80 euros por esa energía. Y esto, digamos, lo que se debe tratar de impedir es que acuda a una bolsa común del sector, porque esto nos acabaría siempre en el mundo de los déficits y en el mundo de que nos falta dinero. Es decir, si vemos que la energía vale 0, se paga 0, pero cuesta 40, alguien va a acabar pagando esa diferencia. No sabemos quién, pero alguien la pagará. Y cuando alguien falta,
nos falta a todos, ¿no? Y entramos en el mundo de los déficits. Esa sería. Muchas gracias, José Luis. Guillermo, cuando quieras. Gracias, Paloma. Estoy bastante de acuerdo con varias cosas de las que he oído. La primera la ha comentado César en su primera intervención. Hay que preservar la señal de precio. Creo que esto es muy interesante. Partiendo de la base que para mí me parece esta es posiblemente la pregunta del millón y que si tuviera respuesta trataría de monetizarla. Pero reflexionando un poco sobre el asunto, si vemos un poco los drivers que juegan en oferta y demanda, queremos todos confiar en que la demanda va a subir. Esto debería ser así y esto significaría, espero, que pese a medidas de eficiencia energética, el país prospera. Y los drivers que marcan la oferta, pues el recurso de renovable, precio cero, vamos a decirlo así, y los combustibles, pues parece que estructuralmente deberían mantenerse en precios bajos. De los hidrocarburos líquidos, sólido ni hablo, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo también con lo que ha comentado, lo que acaba de decir José Luis. Si al final, para fomentar el despliegue de renovables, esto se hace con un contrato a largo plazo, con un PPA contra no sé qué, no sé si es contra el Tesoro Público, no sé contra qué, pues mientras los precios se aguanten, no hay ningún problema. Si hay que cubrir un spread, no sé dónde van a salir esos fondos. No sé si irán contra los presupuestos generales del Estado, no sé si irán contra el déficit del sistema, no lo sé. Creo que esto que tenemos que dar una pensada, porque de una manera o de otra, desde luego, va a repercutir al final en el consumidor o en el contribuyente, que viene a ser lo mismo, ¿no? Con lo cual lo veo bastante complejo y creo que hay que trabajar este asunto, porque me parece, como te decía, la clave. Un matiz adicional. Yo creo que no es el tema, pero gestionar la demanda no es cortar, es gestionar. Pero solo ese matiz. Gracias, Paloma. Muchas gracias, Guillermo. César, cuando quieras, aunque habías comentado algo al principio, quizá quieras responder. Sí, o sea, es evidente que caminamos hacia un entorno del mercado con un aumento de volatilidad en los precios, pero tal y como se ha comentado, pues para eso están los comercializadores, para hacer esa cobertura de riesgos. Lo que deberíamos de intentar, ahora que el Clean Energy Package, a través del reglamento, pues suprime los límites inferiores y superiores de precios en el mercado, cosa a la que nos tendremos que acostumbrar aquí, lo que tendríamos que evitar es ver precios negativos debido a sistemas de incentivos mal diseñados. Yo creo que esa es la clave. Es decir, a alguien que le aseguren un precio fijo, pues podrá ir al mercado ofertando en negativo precisamente el precio fijo que tiene garantizado. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas que habría que evitar. Yo confío en que el mercado se autorregula, es decir, no creo que vayamos a asistir permanentemente a un precio muy bajo durante muchos años y tal. Esa es la señal que necesita el almacenamiento para desarrollarse. Si no, mal estaremos haciendo las cosas. Y en cuanto a los costes del sistema, pues podemos asistir a un aumento de los costes de los servicios de ajuste, pero realmente insisto en que el sistema español ya ha demostrado ser capaz de afrontar rampas de una flexibilidad, no sé si similar a la que se nos vendría, pero bastante considerable. Sí quisiera hacer una reflexión sobre la situación actual en la que nos encontramos. Y es que vivimos, al menos en algunos países del sur de Europa, una época en la que se está dando la situación en la que el precio de mercado, el nivel de precio de mercado en general, es superior al LCOE, perdón por el tema, el full cost o el coste total de las renovables. Eso significa actualmente que no serían necesarias subastas en puridad para desarrollar renovables. Si el precio de mercado, pongámosle, está por el entorno de 40, 45 y el LCOE de una fotovoltaica, incluso se puede leer por ahí, algunos PPA se firman incluso por debajo de 40 euros, ¿para qué necesitamos subastas?
yo creo que hay que evitar la tentación de los reguladores de tratar de capturar precisamente esa renta, la que hay entre el precio de mercado y el coste de las tecnologías renovables. Es decir, ahora mismo las subastas están arrojando incentivos negativos, es decir, el adjudicatario de la subasta o está firmando o está ganando un incentivo por debajo del precio de mercado o incluso, como ha ocurrido en Portugal, está dispuesto a pagar hasta 20 euros por megavatio hora producido. Es decir, yo creo que aquí hay de nuevo pues, que intentar evitar esa tentación, dejemos que el mercado funcione, dejemos que el mercado atraiga la cantidad necesaria de renovables y si falta, pues tenemos instrumentos de subastas para alcanzar el objetivo. Muchas gracias, César, también por introducir este nuevo aspecto. Antes de comenzar con preguntas del público, quería formularle a Joaquín una pregunta más específica del almacenamiento, que es ¿cómo crees que va a evolucionar el mercado del almacenamiento a la luz o a la previsión de la nueva legislación que nos han ido presentando? Bueno, yo creo que se ha mencionado a lo largo de la jornada en cuanto a, me voy a centrar un poco en cuanto a la aparición de los denominados operadores de almacenamiento. Yo lo relaciono con el tema pues, de los agregadores, de la venta esta de servicios que comentaba yo antes, ¿no? Va a haber unas figuras que entiendo que las operadoras energéticas actuales son las que van a empezar las que van a comenzar y las que van a coger el protagonismo de este tipo de servicios y de sistemas a medida que todos estos mecanismos pues eso, de todo lo que estamos hablando todos, ¿no? Que se vayan materializando y se vayan adaptando a las diferentes legislaciones que van surgiendo en Europa, partiendo desde las directivas del año pasado, pues el almacenamiento irá cobrando protagonismo en todo esto. Lo he dicho antes de forma muy general, pero yo realmente creo que el tema generación y el tema demanda, el tema consumo, van a ir ajustándose cada vez más en cuanto a cantidades y todo esto vendrá de la mano de diferentes formas de almacenamiento energético, de almacenamiento de la electricidad. Y en ese sentido, ese almacenamiento va a ser la clave de la regulación, va a ser la clave del movimiento financiero y económico de todo el sistema y, por lo tanto, el protagonismo de esos operadores de almacenamiento pues, será cada vez mayor. Esto, evidentemente, a fecha de hoy necesita desarrollo de nuevas tecnologías, como decía alguno también de mis compañeros. Todavía no estamos preparados tecnológicamente para aceptar todo esto. Hemos puesto en marcha mecanismos a nivel mundial para empezar a tener cosas a partir del año 2030 y hay muchos caminos, muchas tecnologías de las que se está hablando. Tenemos una base importante y en España es muy importante en el tema del bombeo de agua, en las grandes presas y el bombeo, pero nos hacen falta más cosas. Y bueno, pues ahí estamos hablando de hidrógeno, estamos hablando de baterías electroquímicas y estamos hablando de otras cosas. Pero qué duda cabe que, y es evidente que ya está ocurriendo, que grandes empresas energéticas empezarán a entrar y veremos unos movimientos importantes a nivel de grandes grupos en el tema del almacenamiento de energía. Muchas gracias, Joaquín. Javier Alonso nos pregunta que en qué medida la posibilidad de una mayor integración en Europa y una mayor potencial de exportación de renovables desde España podría ayudar a mejorar la situación de los ciclos combinados. ¿Es planteable? Aquí, quien la quiera coger, César, José Luis, Guillermo. Bueno, a ver, al final el ciclo combinado, su futuro, como estamos viendo, es respaldo. Y respaldo es seguridad de suministro. Entonces, vivimos Europa es un proyecto magnífico, pero a mí me cuesta ver que un regulador nacional, un gobierno nacional, quiera tener la energía de respaldo en el país vecino. Esto de tener una interconexión para ser el respaldo del de al lado o viceversa, yo creo que la solidaridad europea todavía está muy lejana para la mentalidad de los europeos. De acuerdo con José Luis, ¿eh? Y esto es punto 1, y a mi modo de ver, punto 2, es que esto en términos macro está muy bien, pero cuando hay una congestión en el nodo no sé cuál, de la provincia no sé cuál, pues hombre, a lo
mejor no es tan fácil resolverlo con una central nuclear colocada en no sé dónde, ¿no? Entonces, esto también, la dimensión un poco más local y de mallado de la red, también hay que tenerla en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Lucas Mezaquita. Dice, me sorprende la poca penetración que se plantea del hidrógeno como sistema de almacenamiento. ¿A qué se debe? También aquí, quien la quiera coger. Bueno, yo por las referencias que tengo a nivel europeo, porque participo en todos los grupos de desarrollo de diferentes sistemas de almacenamiento, también como el CIEMAT, estamos participando en varios de ellos. El hidrógeno es un tema de coste a fecha de hoy. Es un tema de coste, sigue siendo un sistema de almacenamiento muy caro y en general y a nivel internacional lo que se dice es que el almacenamiento por hidrógeno empezará a ser rentable y empezará a ser económicamente viable a partir del año 2040, no antes. Entonces, ahí, dependiendo de las diferentes zonas del mundo, se habla del año 2040, 2050. Pero lo que se necesita, y es de lo que se está hablando hoy, es algo de almacenamiento a corto plazo, y ahí es donde las baterías presentan un papel más, como decía antes, más efectivo y a nivel de coste y a nivel de eficiencia a corto plazo. A ver, muchas gracias, Joaquín. Si alguno queréis dar, estamos ya justo en tiempo, dar alguna opinión. No, pues si no, realmente agradezco a estos 4 magníficos ponentes, César, Joaquín, José Luis y Guillermo, que nos habéis dado un punto de vista empresarial que yo es el que veo como más palpable en la realidad de hoy del sistema. Y cierro la mesa, doy la palabra a Marta para que pueda despedir el seminario. Muchísimas gracias a los 4. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no puedo iniciar el vídeo, bueno, no importa. Pues muchas gracias a todos los de la mesa y a todos los que habéis participado. La verdad es que es muy interesante conocer no solo la opinión de la parte académica, ¿no? y de la parte, digamos, de expertos, sino también la realidad del día a día, que es la que nos aportan las empresas. Creo que ha quedado claro que para conseguir los objetivos de energías renovables marcados en España 2030, pues se deben seguir desarrollando los proyectos de almacenamiento a la par que facilitar una solución económica para que los ciclos combinados puedan seguir dando el soporte de generación flexible. Y sin nada más, muchas gracias a todos. Os facilitamos el acceso al informe de Price desde la web de Sedigas. Y seguidamente os vamos a lanzar una encuesta para saber vuestra opinión sobre este webinar. Muchas gracias a todos y que paséis un buen día.